Dile a la persona que está a su lado: Dios puede hacerlo de nuevo. No sé cómo llegaste, no sé cómo estás, no sé cuáles son los errores que has cometido, no sé si esta palabra es para ti o tal vez no es para ti, es para personas quizás que no están en tu condición, pero sí sé que Dios le va a hablar a alguien. Dale la mano al que está a su lado, dígale: Dios puede hacerlo de nuevo. El hombre, al principio, yo hablaba con unos hermanos temprano acá y les hacía pregunta, que cuando el hombre, Dios hizo al hombre, hizo a Adán y lo colocó en el huerto, ¿lo hizo imperfecto o lo hizo perfecto? ¿Cómo fue creado el hombre? A imagen y semejanza de Dios. Significa que lo hizo perfecto. Pero hay algo que siempre me he preguntado: si lo hizo perfecto, ¿por qué el hombre falló? Entonces estoy diciendo que no es perfecto. No, Dios lo hizo perfecto. Pero también fue creado y fuimos creados con la capacidad también para fallar. Porque de no haber sido creados con capacidad para fallar, no hubiésemos fallado. ¿Están conmigo? Los ángeles no hubiesen caído. Hubo una tercera parte de los ángeles que cayeron. Y eso no lo agarró de sorpresa a Dios. Porque cuando el hombre cayó, Adán cayó, ¿quién buscó a quién? ¿Dios buscó a Adán o Adán buscó a Dios? El que Dios busque a Adán, nos está mandando un mensaje el Señor. ¿Qué mensaje cree usted que nos envía el Señor? Nos está enviando un mensaje que Él es un Dios misericordioso, que no importa que nos equivoquemos, Él está dispuesto a levantarnos, a perdonarnos y a restaurarnos. Entender esta parte de Dios, de verdad hay que estar cerca de Dios. Casi siempre los humanos somos malos, yo me incluyo. Hay momentos que se nos olvida que somos cristianos y hablamos como que no lo somos y pensamos como que no lo somos y hacemos cosas que no debemos de hacer y decimos cosas que no debemos de decir y somos prestos para juzgar a los demás. Y cuando alguien comete un error, lo primero que hacemos es señalarlo. Es lo normal en nosotros, nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Pero Dios no es así. La buena noticia es que Dios no es así. No, aquí no me están escuchando. Vamos a ver en este lado. La buena noticia es que Dios no es así. La buena noticia es que Dios es bueno. El mensaje, el objetivo del mensaje, cuando uno va a predicar, uno está definido a dónde quiere llegar. ¿A dónde cree usted que quiero llegar? No es alcahuetearle pecados, no es decirle siga pecando, no me malentienda. Es decirle que en medio de nuestras dificultades, nuestros errores, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo misericordioso y sigue siendo un Dios que restaura y sigue siendo un Dios que perdona y sigue siendo un Dios que te ama y que Él conoce tus errores y mis errores, y a pesar de nuestros errores Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. ¿A usted no le ha pasado que escuchó que alguien habló mal de usted? Y antes eran puros besitos, pero cuando ya te contaron que esa persona habló mal de ti, ya hay algo que no, ya el amor se murió, ya no te da ser amigo, porque nos herimos, porque no estábamos preparados para recibir una traición de alguien. Pero Dios, que lo conoce todo, Él sabe cuántas veces le vas a fallar, y aún sabiéndolo te ama, y aún sabiéndolo te llamó. Este mensaje no es para religiosos, es para gente que a gritos quiera misericordia. Y yo vine a decirte esta noche que si te acercas a Dios, no vas a ser rechazado. Vas a encontrar sus brazos abiertos y te va a decir: la regaste,
Lo que hiciste fue muy malo. No te lo apruebo, pero no te desecho. Vuélvete a mí. Jesús en el Nuevo Testamento entraba a las sinagogas y predicaba de la bendición de Dios. Los fariseos hablaban de la ley. ¿Y la ley no es la Biblia, pastor? La palabra de Dios, sí. Pero acuérdese que hay un nuevo pacto y hay un viejo pacto. Hebreos habla mucho del pacto antiguo. Dice que cuando algo está viejo, dice Hebreos, sin ánimo de ofender, está próximo a desaparecer. Y por eso viene un nuevo. Porque el primero no podía salvar la gente. Pero el último pacto, que es el nuevo pacto, se abrió un camino de misericordia. Para tener misericordia del que no se está supuesto a tener misericordia. Pero Dios, que es grande en misericordia, tiene misericordia del hombre, para que todo el mundo sea salvo y nadie se pierda y corra a los brazos de Jesús. En la Biblia hay un hombre, que yo siempre que me he referido a él, me he referido muy mal. Que me perdone el hermano Manasés, porque está en el cielo. Pero cuando yo leí la Biblia, y la he leído y la sigo leyendo, este Manasés era el único rey que ha sido, pero que yo creo que mi exageración era muy grande. Yo decía que Manasés era un poquito más malo que el diablo. Para que yo haga esa comparación, es que leí lo malo que Manasés llegó a hacer. Es uno de los reyes que más maldad hizo. Es uno de los reyes que hizo lo terrible. Y no lo heredó de su papá, porque su papá quitó todos los dioses, arregló el templo, restauró la adoración. Él tenía que haber seguido los caminos de su papá, pero dice que adoptó el paganismo de las naciones que Dios había desechado. De tal forma que el templo que construye Salomón, para el cual David dejó el dinero, para que se adore al verdadero Dios ahí, él comenzó a levantar a los dioses paganos en el templo, a Baal, dentro de la casa del Señor. Eran unas abominaciones terribles. Quemaba a sus hijos, los pasaban por el fuego, adoraba al ejército de los cielos, adoró diablos, demonios. ¿Qué no hizo Manasés? Pero ¿sabe qué? Hay un espíritu que destruye a la persona, y yo le voy a decir cuál es, si me presta sus oídos. Me preocupa no es que usted y yo seamos pecadores, porque lo somos. Pero cuando nos arrepentimos, la Biblia dice que encontramos perdón, ¿o no? La Biblia dice que hallamos misericordia, ¿sí o no? Pero, dígame qué, ¿pero qué, pastor? Hallamos misericordia, pero realmente Manasés como que no había lugar para que él encontrara misericordia. Pero la encontró, señores. Entonces hay algo que destruye al hombre, que es lo que yo le quiero enseñar. Y es que cuando la persona comete un error, le invade la culpa. Y no son libres de un espíritu de culpabilidad. Y lo que te destruye no es el error que cometiste. Lo que te destruye es la culpa que llevas por dentro. ¿Y por qué hay una culpa? Yo no sé si han escuchado ese dicho, por mi culpa y por mi culpa y por mi. Yo no sé quién lo dice, pero lo he oído. Entonces, ¿quién trae esa culpa? Imagínese una mujer que abortó a su temprana edad voluntariamente. Cuando madura, soy una asesina.
un hombre que cometió infidelidad, una persona que hizo un negocio e hizo trucos en los negocios. Cuando ya viene a madurar, dice: wow, lo que hice, yo no tengo perdón de Dios. ¿Ha oído personas que dicen así? Porque el enemigo te hace sentirte culpable, porque sabe que al sentirte culpable no vas a tener la valentía para acercarte a Dios. ¿Están conmigo? Y entonces, en vez de acercarte a Dios, enmendar la culpa, pedir perdón para que Dios te restaure, te alejas de Dios. Cuando Adán cayó, ¿verdad que Adán corrió a Dios? ¿Corrió a la presencia de Dios? ¿Qué hacía Adán? Porque se sentía ¿qué? Culpable. ¿Sabe qué demonio vine a aplastarle la porra esta noche? Ese demonio de culpabilidad. Porque hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Jesús no solo llevó tus pecados, Jesús no solo llevó tus enfermedades, Jesús también llevó esa culpa sobre de él y te hizo libre para que te levantes y entonces te acerques. ¿Están conmigo? Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, me libero de toda culpabilidad y hoy me acerco en plena certidumbre de fe. ¿A dónde me acerco? Entonces nosotros los cristianos, yo tengo un pequeño problemita con alguno de ustedes. No sé cuántos tendrán ustedes conmigo. Y es que nos volvemos demasiado santos que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y cuando alguien comete un error, de una vez lo señalamos. ¿Así es Dios, señores? ¿A eso nos llamó Dios? ¿A ejercer el fariseísmo? Una iglesia de fariseos no crece. Una iglesia de fariseos no se multiplica. Por eso a Jesús las multitudes lo seguían, pero a los fariseos no. ¿Usted cree que yo soy Cristo en la tierra? ¿Usted cree que yo soy Dios en la tierra? No, yo soy un pecador más de los muchos, que por gracia y misericordia fui salvo. Que por gracia y misericordia fui salvo, gracias a su inmenso amor en la cruz del Calvario. Pero no me salvó para que yo me crea la última pexicola del desierto. Me salvó para que yo también lo grite a voz en cuello a aquellos que están hundidos en la miseria, en el espíritu de culpabilidad, que Cristo los puede perdonar a ellos, que Cristo los puede levantar a ellos. Yo no sé si vino esta noche usted. Dios quiere que usted lleve la buena noticia a esas personas. Este hombre era malo hasta decir ya no. Pero ¿sabe qué es lo que me agrada de estas personas? Yo no sé si me escucharon un día que prediqué, que me agrada la gente que a pesar de sus errores tienen un espíritu de conquista. Dicen: me caí pero me levanto. No como otros que se caen y andan bramando. Se caen y andan criticando a los que no le ayudan. Que así como se cayó también tenga la valentía para levantarse. Lo prediqué. Que no pierdas la audacia, la valentía de acercarte a Dios. Porque para ir a Dios se necesita ser valiente. ¿O no? ¿O no? Porque Adán estaba huyendo. Y si Dios no fuera misericordioso y quisiera matar al pecador, ¿qué hace buscando a Adán? Porque no es Adán que busca a Dios, es Dios que lo busca. Adán, ¿dónde estás, muchacho? ¿Y sabe por qué Dios lo busca? A mí alguien se va de la iglesia. Si soy un pastor chuletudo, carnal, ¿qué me importa? Se va uno, vienen 10. El carnal. Pero Dios no es así. A Dios se le va a alguien y a él le duele. A Dios pierde a alguien y él lo busca. No habían 20 Adanes, habían un solo Adán. Y el único Adán que se le estaba perdiendo, él ya lo estaba buscando. Y estaba hecho una vergüenza Adán.
pero la misericordia de Dios lo cubrió. ¡Woo! Yo no sé si alguien puede adorar a ese Dios misericordioso. Yo no sé si alguien puede darle palma a ese Dios de misericordia. Él no te manda a pecar, pero te dice que te vuelvas a Él. Este hombre es malvado. ¿Sabe cuántos años? Fue el rey que más gobernó en Israel. 55 años. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Habla de este hombre, para que algunos que están hundidos en la culpabilidad se levanten. No sé si leemos un verso de la palabra. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos. ¿Qué dice? El diablo leyó este verso también. Diga conmigo, el diablo leyó este versículo. Oiga lo que dice, acerquémonos. Dice el enemigo, si los lleno de un espíritu de culpabilidad, nunca se acercarán. Porque la culpabilidad te aleja de Dios. Te sientes sucio, te sientes culpable, te aleja de Él. Y el enemigo te llena de ese espíritu de culpabilidad. Porque, pastor, pero es que estoy sucio. Y cuando te salvó, ¿cómo estaba pues? ¿Cómo estabas cuando te salvó al principio? Sucio también. Pero hoy no solo pecaste, hoy el enemigo te metió un espíritu de culpabilidad para que la culpa te aleje de Dios. Invita a la gente a la iglesia. No, dice hermano, yo entro a su iglesia, agarra fuego la iglesia. La misma gente. Yo soy tan malo que yo me meto a su iglesia y la iglesia le agarra fuego, hermano. Pero porque están llenos de espíritu de culpabilidad y no conocen a un Dios que a pesar de lo malo que sean, los ama y los quiere salvar y los quiere perdonar. Acerquémonos, pues. ¿Cómo dice que nos acerquemos? Mi mamá me ponía a mí, desgranábamos el maíz a mano, nada de maquinita ni de maseca, era desgranado, había que sancocharlo, después había que quebrarlo para la masa y las tortillas. Y el maíz, para que se secara bien, había que ponerlo así en el sol. ¿Y con qué cree usted que me ponía a cuidar el maíz mi mamá? Con un garrote en la mano para que el chancho que se acercara, un solo en el hocico. Chancho que se acercaba era macanazo en el hocico al chancho, porque si iba a comer el maíz y mi mamá me iba a pegar a mí. Pero aquí no dice el Señor, acérquense desgraciados, ya van a ver quién soy yo. Vengan. Así no dice ahí. Acércate ¿cómo dice? Confiadamente. ¿Usted cree que no es bueno nuestro Dios? Que te acerques confiadamente. Pastor, pero es que viera lo que he hecho. Él dice que te acerques confiadamente. Pastor, es que usted no sabe lo que he hecho. ¿Usted cree que Dios no sabe? Solo un besito le dio Judas. ¿Y sabe qué le dijo? Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Un beso. ¿Cuánta gente no lo besa a uno, hermano? Sí, bueno, a mí picos por acá, picos por allá. Y Jesús, ¿cómo supo que ese hombre con ese beso lo estaba entregando? Ya sabía. Pedro dice, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Jesús ya sabe que Pedro lo va a negar, se lo adelanta, y aún cuando resucita, el primero que busca es a Pedro. ¿Me amas, Pedrito? Yo creo que no hemos conocido a Dios. Yo estoy seguro que alguno que está diciendo, a este los está mandando a pecar. No, Señor. Pero me da pena que nos convirtamos en una iglesia de fariseos. Hicimos un edificio para llenarlo de gente, no para tener sillas vacías. Si no para eso, yo los dejo aquí botados y me voy. Necesitamos
mostrarle al mundo el amor de Dios. Más amor, menos dedos señalando. Pastor, y en su iglesia pasan vainas. ¿Y dónde no pasan vainas? En su casa pasan vainas. Si usted con su mujer ni de acuerdo se pueden poner, hijos los dos. Ahora imagínese yo con este montón de gente acá. Individuos de todos los países. Unos te ven con unas caras largas, otros se ríen. ¿Qué tienes que hacer? Pero tenemos un Dios misericordioso. Manasés merecía otro trato. Ese hombre era malo. Pero oiga lo que dice: que nos acerquemos, dice esta versión, esta escritura, al trono de ¿qué dice que nos acerquemos? ¿Qué trono es ese? Un trono de gracia. Entonces mi punto no es contra usted, ni motivando pecado. Mi punto es que hay un espíritu de culpabilidad que al de afuera no lo deja venir, y al que está adentro no lo deja que Dios lo bendiga porque se siente culpable. Crees que Dios te perdona, pero no crees que te puede restaurar y no crees que te puede bendecir. Yo vengo a decirte que tu error no va a detener el poder del amor de Dios en tu vida. Yo vengo a decirte que tu error no va a detener la misericordia de Dios en tu vida, en tu casa y en tus hijos. Si quieres que te lo grite más fuerte, te lo voy a gritar. No importa lo que has hecho, si te arrepientes y te apartas y te vuelves al trono de la gracia de Dios, vas a hallar misericordia. Yo dije que vas a hallar misericordia. Luego dice al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Y hallar, ¿qué dice? ¿Para qué? Habla de una oportunidad. ¿De qué habla? Ahora vea a Dios, vea a Manasés haciendo de todo. Si yo tuviera un Manasés acá, ¿cómo lo miraría? ¿Cómo miramos nosotros a las personas que nos dan mucho problema? ¿Con buenos ojos? Y entonces me parece que porque yo me cansé de la gente, Dios está cansado. No, Señor. No. Dios no se ha cansado de amar al mundo. Él ama a la gente. ¿Predico o no predico? Necesita ser audaz. Necesita ser valiente. ¿Sabe qué significa la palabra audaz? Googleele y se va a dar cuenta qué significa. Pero si quiere un poquito se lo voy a leer. La audacia se define como la disposición de enfrentar desafíos y riesgos con valentía y determinación. A mí me está sonando la alarma, hombre. Yo no sabía que andaban alarmas ustedes para que yo termine de predicar. Con la valentía y determinación. Es broma. Es la cualidad de ser intrépido. La palabra quería usar temprano. Intrépido. ¿Qué más? Y atrevido en situaciones que podrían ser intimidantes. Ser audaz no solo implica actuar impulsivamente, sino tomar decisiones calculadas con confianza y resolución. ¿Sabe qué era Manasés? Audaz. Porque si yo cometo todos los pecados, mire, aquí no hay uno, ni todos nosotros, creo que vamos a cometer los pecados de Manasés. Pecó con todo, señores. Pero yo no estoy aquí elogiando el pecado. Yo estoy elogiando aquí el atrevimiento de este hombre, la valentía de él, de que a pesar de que hizo lo malo, vea lo que dice. Punto número 1, Dios hará una vez más un milagro en tu vida de restauración. ¿Escuchó lo que le dije? Dios hará una vez más un milagro en tu vida, en tu casa de restauración. Dice la Biblia que este hombre, segunda de Crónicas 33:1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén.
Pero hizo, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová. Conforme, no tiene padre aquí que haya hecho lo que él hizo, por eso no dice conforme a su papá. Entonces dice conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y comienza a decir todo lo que hizo, todo lo que hacía Manasés. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés. Yo digo, ¿por qué le habla a Dios si no lo amara? ¿Cómo le puede hablar a un pecador? Es un hombre apartado, separado, lejos de Dios. Pero Dios, la misericordia, le habló. ¿Sabe qué está haciendo Dios esta noche? Mostrándote su misericordia para que te levantes y te apartes de hacer lo que a Él no le agrada. Dios le habló. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Verso 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. A ellos sí les van a hacer caso. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron ¿a dónde? ¿No están leyendo? ¿A dónde lo llevaron? A Babilonia. Ahora, dígale que está a su lado, ¿cómo alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cómo se alcanza la misericordia? ¿Necesita alguien misericordia aquí? ¿Cómo se alcanza? ¿Alguien quiere la misericordia de Dios? ¿Cómo la alcanzamos? Cuando nos apartamos del pecado y nos humillamos y oramos al Señor. Ese hombre malvado, mire lo que dice el verso 12. Mas luego que fue puesto en angustia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estamos angustiados. A veces estamos en los hospitales con sondas por todos lados, tanques de oxígeno. O le abrimos un ojo así. Y ahí reflexionamos. Hagámoslo antes. Seamos sabios. Que el hermano Manasés nos sirva de ejemplo para no hacer lo que él hizo. Pero que nos sirva de ejemplo por el otro lado, que a pesar de los graves errores que hemos cometido, tener la audacia para acercarnos a Dios, volvernos a Dios y levantarnos nuevamente. ¿Está conmigo? Versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, hizo algo bueno este hombre. ¿Oró a quién? El apóstol Emilio, no sé si se acuerdan de él, si se acuerdan, ¿verdad? Porque ahí se muere uno y lo olvidan. Decía él siempre, mamá, oren por sus hijos, que hasta en el último momento de vida él puede ser salvo. Porque ¿sabe por qué hablaba así? Porque conocía a un Dios de misericordia. Ahí está el ejemplo del ladrón en la cruz. Sus últimos momentos invocó a Dios y fue salvo. Manasés dice, oró a Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Oró. 2, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus. Y habiendo orado a él, mira la misericordia, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Qué dice que hizo? Lo restauró. La audacia del tipo me impresiona, porque hay que tener coraje para hacer eso. Porque sé lo malo que he sido, lo arruinado que he sido con Dios, y hoy que estoy mal me vuelvo a Él y le pido misericordia. ¿Conocí a Dios, Manasés? Dice que Dios lo restaura. Dios le pudo haber dicho, papá, te di 55 años, mira cómo has andado, has hecho lo malo, te hablé, te envié profetas, nunca me oíste. Pero Dios no hace eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. No, usted está dormido. Dios nos ama. Yo dije que Dios nos ama. Y lo restauró. Le dio el reino otra vez. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después de esto edificó
Y Manasés comenzó a arreglar su vida. Comenzó a tumbar todos los diablos que había puesto. Y comenzó a limpiar y comenzó a adorar a Dios. Y murió adorando al Dios verdadero y sirviendo al Dios verdadero, porque se levantó y fue restaurado. Ahora piensa en un Manasés que se queda con espíritu de culpabilidad. Por mi maldita culpa, lo que he hecho no tengo perdón. Se pierde. ¿Se perdió por pecador o se perdió por no volverse a Dios? Entonces, ¿por qué se pierde la gente? ¿Porque Dios no perdona o porque ellos no quieren volverse a Él? No importa lo que has hecho, vuélvete a Dios, ora a Dios. Él te va a restaurar, Él te va a levantar. Él no te va a poner una patada y te va a mandar a la porra. Él va a extender su mano de misericordia, de gracia, de favor. Reparó, dice el verso 16, luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz, de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¿Se restauró o no? Yo escribí aquí, ¿quién se pierde entonces? ¿Se pierden las personas por sus errores o se pierden por tomar los errores como una excusa para no volver a Dios? Hay que definir por qué se pierden las personas. No se pierden porque Dios no es misericordioso, sino porque no quieren volverse a Dios. Y el ejemplo lo tenemos acá. Quiero que siga leyendo el versículo 21 de Segunda de Crónicas 33, el ejemplo del hijo de él. Se pierde el que no se humilla y el que rehúsa volverse a Dios. Yo quiero decir estas palabras con temor y temblor. No importa lo que has hecho. No importa cuán bajo has caído. Si te vuelves a Dios, Él tendrá misericordia de ti. Él tendrá misericordia de ti. Él tendrá misericordia de tu casa. Él tendrá misericordia de tus hijos. Él tendrá misericordia de tu familia. Segunda de Crónicas 33, 21 dice, de 22, así dice, años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? Como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero aquí está la diferencia. Verso 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés. Antes bien aumentó el pecado. Quiere decir que era un poquito más malito que su papá. Ahora entonces, ¿por qué se pierde Amón? ¿Por qué se pierde el hijo Manasés? ¿Porque el papá no cometió errores y este sí cometió errores? ¿O porque él no quiso humillarse? ¿Cometió errores el hijo pródigo? ¿Se gastó la plata, se gastó la herencia? ¿Fue con prostituta, fue a hacer desórdenes? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Se perdió? No, porque el error no fue una excusa para que él se quedara ahí. Se levantó y volvió a su padre, porque sabía que su padre tendría de él misericordia. Tenemos un Dios grande en misericordia. ¿Quiere que leamos una escritura? En Mateo capítulo 9, versículo 12. Pastor, ¿y esta palabra en qué me sirve? Para que tenga misericordia de la gente, para que también no esté practicando pecado diciendo, no, es que ya pequé. No, a usted le gustó quedarse ahí. Pero en la escritura vemos que si usted falló y cometió un error, Dios no te juzga por el error. Será juzgado por no levantarte y volverte a Él. Si te levantas y pides perdón, Dios te restaura. Te restaura una y otra y otra y otra y otra vez. Si el justo cayere, ¿cómo es que sabe que es justo y cómo sabe que va a caer? Pero ahí está la misericordia de Dios, una vez más, una vez más, una vez más y una vez más, para restaurarte, para perdonarte, para ayudarte. ¿Sabe que nunca amenacé a mis hijos para manipularlos que fueran santos?
Pregúntele, ya están grandes. Hoy pueden sacarme los trapos al sol. Siempre les dije, yo quiero que sepan que si un día ustedes cometen un pecado en la iglesia, lo que hagan, no lo hagan, pero si lo hacen, nunca les voy a dar la espalda. Yo voy a estar con ustedes, ustedes son mis hijos. Si yo restauro gente que no son parte ni arte mía, ¿cómo no los voy a ayudar a ustedes que son mi sangre? ¿Sabe que alguien me dijo? No les digas eso porque les estás abriendo la puerta para pecar. Yo no le estoy diciendo que son ángeles, pero ahí están sirviendo a Dios. No le estoy diciendo que no pueden cometer un error. Yo lo puedo cometer, usted lo puede cometer. No estoy hablando de eso, pero les di seguridad, les mostré misericordia. Uno de mis hijos, no quiero decir el nombre, ¿usted sabe cuántos carros se acabó en accidentes? Me aparecían los carros chocados, parqueados en mi casa, o que alguien pasó con una bicicleta y los rayó, y eran ellos. Mercedes acabados, destruidos. El segundo Mercedes acabado, destruido. El tercer carro en Las Vegas. Lo que en Las Vegas pasa se queda en Las Vegas. No se quedó en Las Vegas, el seguro me llamó. Cuarto carro para reparar. Pero usted cree que esa criatura tiene remordimiento y tiene espíritu de culpabilidad. Cuando yo les digo vamos a comer, ellos van felices. Va a ver, nosotros cometimos un error. Dios dice, ¿quieren ser parte de la bendición? Tengo bendición para ustedes. No soy digno. No soy digno. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted y yo no somos dignos? Pero Él sabe que no somos dignos, pero nos quiere bendecir. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Abra sus manos y reciba la bendición de Dios. Cambie esos chips que están ahí de culpabilidad, mándelos fuera. Usted es hijo de Dios y sirve a un Dios benevolente, misericordioso, grande, bueno. Toque al que está a su lado, dígale, ya, busca a Dios. Dice esta escritura en Mateo 9:12, palabra de Dios para todos. Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan. Pero la iglesia no quiere pecadores. ¿Cómo van a venir? Son muy malos. ¿Usted cree que yo no me gozo de ver a Wilda aquí? Y ver cómo tiene a Luz aquí, cómo ha traído a William acá. Hoy invitó a otra amiga que le acompaña. Y que su amiga escuche que somos pecadores. ¿Por qué le andamos ocultando a la gente lo que somos? ¿Somos pecadores o no? Aunque le duela, porque usted se programa otra cosa. Somos pecadores, solo que lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Ah, pues pastor, a pecar mañana, esa es su cosa. Y usted se va a pecar y lo mata un carro y murió. Si fue en pecado, se perdió. Tratemos por todos los medios por vivir para Dios. Pero aunque vivamos para Dios, no es cierto que nos enojamos algunas veces. Usted va con prisa y se le metió un carro y ahí va enojado porque se le metió a alguien. Y este que se cree y que no y viene de adorar, de decir holy, holy, y afuera se le olvidó holy.
Aquí en la iglesia uno solo es besito con la mujer, piquitos, y en la casa hay piquitos. O allá salen unas grandes palabrotas así que no pareciera que somos. Y los pobres hombrecitos debajo de la cama porque tienen una vieja en la casa que los hace temblar, los agarra como que son hijos, man. Cuidado, mujeres, no abusen. Caras vemos. Hombres, amen sus esposas. No son sus hijas, son sus esposas. Y mujeres, sus esposos no son sus hijos. Usted no es la mamá, es su esposo. Respételo, ámelo. Dios nunca desprecia al que se humilla y lo busca. Y yo leo por ustedes, señores, pero a mí me encanta predicar sin leer. Pero cuando yo veo el ejemplo de Jonás, ¿para dónde lo mandó Dios? ¿Para dónde lo mandó? ¿Sabe qué son los errores? Las cosas que cometemos a sabienda. Nínive a Tarso son dos rumbos distintos. Ve a Nínive y el hombre agarró su pasaje y se fue a Tarso. Solo que allá se desencadenó un gran viento y aquellos remando y la tormenta, hasta que Jonás les dijo: yo soy el problema, señores, yo cometí un error, le dijo. Le fallé a Dios, tírenme al agua que me como un tiburón. Diga conmigo: Dios es misericordioso. Yo voy a terminar ya porque ya le veo ganas de irse. Y yo también. Óigame, el pez que se comió y se tragó a Jonás, no se lo comió, se lo tragó. Porque si se lo come lo muerde, pero no lo masticó, sino que lo succionó para adentro. El pez que estaba preparado por Dios para tragarse a Jonás, ¿era un juicio de Dios a Jonás o era un acto de misericordia de Dios a Jonás? ¿Acto de qué? El que el pez se lo tragara. Era un acto de misericordia que el pez se lo tragara. O sea, a usted lo tiran de una lancha al mar y un pez se lo traga y es un acto de misericordia. ¿Es un juicio o es un acto de misericordia? Va, levanten la mano los que creen que era un juicio. Levanten, no tenga pena. 1, 2, levanten 3. Levanten la mano los que creen que era un acto de misericordia. Suave, porque hay unos que están durmiendo ahí, pobrecito. Esos que se duermen son los facebookeros, que ahí pasan hasta 3, 4 de la mañana en facebookeando, pero pueden tener misericordia de ustedes, pues estoy hablando de misericordia. Levanten la mano los que creen, los que creen que era un acto de misericordia. ¿Sabe qué era? Un acto de misericordia. Porque si ese hombre queda y el pez no se lo traga, se ahoga, hermano. Un tiburón lo podía devorar. Ahora ve usted, el tipo va huyendo de Dios, y mire cómo la misericordia de Dios le manda un pez. ¿Sabe qué era el pez? Un hotel en el agua. ¿Usted cree que usted va a tener esa paciencia, hermano? Pero tenemos un Dios maravilloso. Lo protegió en el vientre del pez. Yo quiero que conozcan a ese Dios bueno, que cuando sientas que te hundas, clames a ese Dios,
de seguro que te va a levantar, de seguro que te va a sacar, de seguro que te va a restaurar, de seguro que te va a perdonar, de seguro que te va a bendecir. Pero dice Jonás que el pez se lo tragó, pero Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dice el 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sabe quién era el pez? El ángel de Dios, guardando al hombre, que Dios lo había creado para un propósito. No morirás sin que la misericordia de Dios te alcance y cumplas el propósito para el cual Dios te dio vida. ¿Estás conmigo? Ponte sobre tus pies y dale esas palmas al Señor en este momento. Mateo 12:7 dice: si supieseis qué significa misericordia quiero, dice Jesús, y no sacrificio. Primero busque el significado, dice Jesús. Estudien, conozcan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenaríais a los inocentes? ¿Quiénes son esos inocentes, hermanos? ¿Inocentes le llaman? ¿No cree que es amoroso Dios? La gente hundida con un espíritu de culpabilidad, y el Señor dice: hijo, eres inocente porque yo ya pagué tu deuda. No le debes a nadie. ¿Se acuerdan ustedes? Una cuña le voy a poner por ahí. ¿Saben qué es cuña? Va reforzar algo. Cuando Pedro tiene un éxtasis y tiene una visión, y vio un lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales, reptiles, volátiles, cuadrúpedos. Y le dijo el Señor: Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado en mi boca, en mi vientre. Y le dice el Señor: porque esos cuadrúpedos eran naciones. ¿Qué es lo que hay en Manhattan, en el Wall Street? Un toro, que es el símbolo de Europa, de riquezas. ¿Qué tiene la bandera México? Un águila con una serpiente, reptiles, que representa entonces esa águila y esa serpiente, naciones. El dragón, que representa Asia, China, y todo eso él lo estaba viendo ahí. Y como que a mí me digan: come pulpo. A mí no me gusta el pulpo, porque yo vengo de una isla donde comíamos pescado, pero del bueno. La jaiba nosotros las machacábamos así con un palo, porque nos dañaba el camarón. Aquí vine a comer jaiba yo, pero allá eso para nosotros era murraya. O sea, no era algo bueno, pues. Entonces Pedro dice lo mismo: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido. Y le dice Pedro: mata y come, y no llames común e inmundo lo que Dios limpió. Pedro está viendo suciedad en las naciones, Dios las está viendo limpias. Ahora, ¿quién es el que sabe? ¿Tú o Dios? Entonces, ¿cómo vas a tener la mente de Cristo si no te pones de acuerdo con Él? Toda tu familia ya fue alcanzada por Dios. Aún ese borracho que anda afuera, ese drogo que anda afuera, ese hijo que dices tú que es rebelde, ahí lo vas a ver de rodillas a los pies de Jesús, porque tenemos un Dios misericordioso. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias en esta hora.